En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hoy celebramos conjuntamente a 2 de los 12 apóstoles. El apóstol Felipe y el apóstol Santiago. Santiago el menor, el llamado pariente de nuestro Señor. Por eso el color rojo del ornamento de la misa. Al empezar la homilía les voy a dar algunas notas sobre cada uno de los dos apóstoles de hoy. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, Padre, Padre. Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu en la gloria en el Santo. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Concédenos por su intercesión tener parte en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy son lecturas propias para los santos que hoy celebramos. Interrumpimos la continuidad de las lecturas de entre semana. La primera lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Hermanos,
Les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habían creído en vano. Le transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. El mensaje del Señor llega a toda la tierra, aleluya. El mensaje del Señor llega a toda la tierra, aleluya. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra, aleluya. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su mensaje y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra, aleluya. Aleluya, 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 Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 14, versículos del 6 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado. Antes de empezar la homilía, sigamos rezando por los seminaristas. Ayer domingo celebramos al Buen Pastor y toda esta semana es la prolongación de la fiesta del Buen Pastor. Los ponemos bajo el cuidado de nuestro Señor, el Buen Pastor, porque ellos dentro de poco, unos primero, otros después, primero Dios van a ser los pastores de la diócesis, juntamente con el señor obispo. Él es el pastor principal, pero el sacerdote ayuda al señor obispo en sus menesteres. Además, me acaban de informar que en esta semana van a estar de exámenes los teólogos, porque del cartel que ven aquí, que siempre hemos visto, una mitad ya están en teología, el último tramo de la carrera, y los otros están en filosofía, que viene antes de la teología. Bien, así es que los señores teólogos van a estar en exámenes. Los vamos a encomendar a la Virgen María. Aquí está la Virgen, mes de mayo, porque ella es el trono de sabiduría. ¿Recuerdan antes en las letanías? La invocábamos así: trono de la sabiduría, sedes sapientiae. ¿Por qué? Porque según parece la imagen más antigua que se conozca de la Virgen está sentada. La mayoría de las imágenes primeras ponían a la Virgen sentada para dar la impresión de darle la categoría de la señora. Está sentada, la reina de cielos y tierra, está sentada en su trono. Y en su brazo, el niño Jesús sentado en su brazo. Y sus patitas, medio colgando, medio tocando, tocaban el regazo de la Virgen. Por eso se le llama trono, porque el niño Jesús está sentado en ella como si ella fuera su trono. Y Jesús es la palabra eterna del Padre. Ahí está la sabiduría. Por eso desde siempre se ha encomendado uno a la Virgen María bajo el título de Nuestra Señora del trono de la sabiduría, sede sapientiae. Pero ya cuando se empezó a quitar las letanías y eso, pues ya también desterramos los títulos de la Santísima Virgen. Qué lástima. Ok. Hoy celebra la Iglesia a dos de los 12 apóstoles, Santos Felipe y Santiago el menor. Estaba Santiago el mayor, el hermano del apóstol Juan, los hijos de Zebedeo y de María Salomé. Como fueron mártires, el ornamento de la misa de hoy es color rojo, para honrar su sangre. Así es que apóstoles y mártires, qué dicho, ¿verdad? Hoy lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, 4 de mayo del año del Señor 2020. Alguna semblanza, un poco de semblanza de notas sobre cada uno de los dos apóstoles. Empezamos por Felipe. Primeramente les pongo una información general. Felipe, como Pedro y Andrés,
los dos hermanos, Pedro y Andrés, era oriundo de Betsaida, en Galilea. Juan 1:44. Betsaida, que significa la casa del pescado, por la pesca abundantísima que hay ahí en esa zona, en esa región, se ubica en el norte del mar de Galilea. Exactamente donde el río Jordán desemboca en el mar de Galilea, al lado levante de la desembocadura del río. Levante es el lado oriente, el otro es poniente. Levante, donde se levanta el sol; poniente, donde se pone el sol. Fue uno de los 12 apóstoles. Los tenemos en las listas de Mateo, de Marcos y de Lucas. El nombre de Felipe es de origen griego y significa amante de los caballos. Y además de hebreo y arameo, Felipe hablaba griego. Lo tenemos en Juan 12, 20, 21. Unos griegos se acercaron a Felipe y le pidieron hablar con Jesús. Así es que si hubo ese diálogo entre ellos, pues es que hablaba griego también. Sus encuentros especiales con Jesús. Esta es la parte medular de Felipe. ¿Cómo se relacionó con Jesús? Fue el tercero de los 12 apóstoles en ser llamados por Jesús, después de Andrés y Juan. Juan 1, 45 al 46. Acercó a Natanael, también llamado Bartolomé, uno de los 12, a Jesús. Fíjense, Jesús fue el que los llamó a los apóstoles. Jesús mismo. Pero en el caso de Natanael o Bartolomé, él lo arrimó a Jesús para que de cerquita lo llamara. Qué dicha, ¿verdad? Jesús lo puso a prueba al preguntarle qué hacer para alimentar a la multitud de la gente. La primera multiplicación, que fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Juan 6, del 5 al 7. Se ve que el Señor Jesús conocía a Felipe como gran calculador, un hombre práctico. Le informó a Jesús que algunos griegos querían verlo. Juan 12, 20, 22. Le pidió a Jesús que le mostrara al Padre. Juan 14, del 8 al 9, Evangelio de hoy. Estuvo presente, como los demás apóstoles, en el lavatorio de los pies y en la última cena. Y luego, pero ya con la excepción de Judas Iscariote, estuvo presente en la institución de la Eucaristía. Mateo 26, 20, Juan 13, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 33. Un hombre que estuvo muy cerquita de nuestro Señor. Su personalidad y su carácter. Era un hombre práctico. Cuando Jesús pregunta qué vamos a hacer con tanta gente, él respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Juan 6, 7. Era comedido. Los griegos se dirigieron a él. Fue a decírselo a Andrés y los dos fueron a Jesús. Juan 12, del 20 al 22. Su mismo carácter práctico lo haría perderse en el misterio. ¿Por qué? Pues su carácter práctico. Él iba a las cosas concretas y el misterio, pues el misterio es el misterio, ¿no? Nos lleva muy, muy, muy arriba. Por eso se hizo bolas cuando estuvo preguntándole a nuestro Señor lo que le preguntó. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Aquí ya el hombre empieza a patinar.
Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Juan 14, del 8 al 10. Esta va a ser la explicación del Evangelio de hoy. Por eso ya no digo más. De la tradición extrabíblica. Estos datos no están en la Biblia, pero no porque no estén, vamos a decir que son mentira. Tampoco nuestros nombres están en la Biblia. No por eso vamos a negar que existimos. Rete que existimos, aquí estamos. Pero la información no está tomada directamente de la Biblia. Está tomada de libros históricos de aquel momento. Vamos a ver esta tradición extrabíblica. Felipe evangelizó Escitia, lo que hoy es Ucrania, y la parte central del hoy país musulmán de Turquía. Fíjense ustedes, esa Turquía fue bendecida por Dios porque por ahí pasaron casi todos los apóstoles y la Virgen María. Ahí fue donde se escribió Juan el Evangelio, donde escribió Juan sus cartas, donde escribió Juan el Apocalipsis. Y ahora miren, musulmán. Estuvo en la región central de Turquía llamada Frigia, en la ciudad, concretamente hablando, de Hierápolis, y allí murió. Murió crucificado. Pero acuérdense que fueron 3 diferentes cruces. Pedro murió en Roma, crucificado, cabeza abajo. Andrés, hermano de Pedro, murió crucificado, pero en una cruz como X de lado. Felipe murió también crucificado. ¿Qué otra postura queda? La vertical, pero fue una cruz muy alta para que todo el mundo viera desde lejos. Esa fue la diferencia con la de Cristo. La de Cristo era un poquito más baja. La gran lección que nos deja el apóstol Felipe: todo el conocimiento del mundo no se puede comparar con la verdad eterna que se encuentra en Jesús. El Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Por eso, quien ve a Jesús ve al Padre. Juan 14:8. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Juan 14:10. Ya con la respuesta que Jesús le dio a Felipe, pues con eso tuvo, ya que más sabiduría quería. Ahora pasamos a ver un poquito de Santiago el Menor. Santiago el Menor era uno de los 12 apóstoles. También está en la lista de los 12 apóstoles. Marcos, en la lista de los apóstoles, lo llama hijo de Alfeo. Y acuérdense que este Santiago es uno de los que llaman hermanos del Señor. Ya empezamos a sospechar. El mismo evangelista Marcos ya dice que era hijo de Alfeo, no hijo de José, de Alfeo. También Marcos, al mencionar a las santas mujeres que estaban al pie de la cruz en el Calvario, a la hora de la muerte de Jesús, menciona a la madre de Santiago, que también se llamaba María. Pero no porque una mujer se llama María y la otra se llama María van a ser la misma persona. Y a Santiago, Marcos lo menciona como con su apodo de el menor, para distinguirlo de el mayor, el hermano de Juan. ¿Y por qué uno el mayor y otro el menor? Aparentemente porque Santiago
porque Juan y Santiago, su hermano Santiago, fueron llamados al apostolado, al colegio apostólico, primero y antes de que fuera llamado ese Santiago el menor. Por eso el mayor, no en cuanto a estatura o en cuanto a importancia, sino que los dos hermanos, Santiago y Juan, fueron llamados primero antes que este señor. Ese es el porqué. Este apóstol es uno de los personajes llamados hermanos del Señor, que son Santiago, que es precisamente este de hoy, Joset, que tiene una T al final, no nada más es José, es Joset, Judas y Simón, Marcos 6:3. Fijémonos en este versículo de Marcos para enderezar entuertos y darle una cachetada a todos los que afirman que estos hombres, estos cuatro, eran hijos de María. Qué lástima que no están aquí frente a mí. Y los protestantes siguen esta corriente. Ellos lo que quieren es atacar a la Virgen María. Pero no seas tonto, protestante. El día que te mueras, el día que aparezcas ante el tribunal de Jesucristo, ¿qué te va a pasar? Después de haber ofendido a la Virgen María, la Madre del Señor, ¿crees tú que te van a decir, órale, pásele usted, señor protestante, traiga la alfombra roja y que pase el Señor? Te van a hacer una roja de lumbre para que se te quite. Iba a decirlo al hablador, pero no digo porque estamos aquí ante las cámaras. Fijémonos en este versículo de Marcos para enderezar entuertos puestos por los protestantes. Ellos, los protestantes, juran y perjuran que Jesús tuvo hermanos. Los mencionados, estos ya, los cuatro, en Marcos 6:3. Y que María Santísima tuvo más hijos, además de Jesús. ¿Crees tú que la Virgen iba a ser tan tonta como tú? Después de haber tenido al Hijo de Dios en sus entrañas, ¿iba a tener otro fulano? Por favor, hombre. No muestres tu coraje, tu odio a María. Porque así te va a ir, verás. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero cuidado, hermano. Bueno, hermano, olvídate. Ya vamos a hacer la costumbre de llamar hermano. El evangelista Marcos desmiente a los protestantes. Escuchemos a Marcos. Había también unas mujeres mirando desde lejos en el Calvario, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, el que hoy estamos celebrando, uno de los que le achacan a María como hijo de ella. Ahora aquí ya salió el peine. Primero menciona al padre, right? Y luego menciona a la madre, María. María Magdalena, María la madre de Santiago el menor. Y esta María también es madre de Joset. Así que Joset y Santiago, ellos eran hermanos. Pero aquí tenemos sus padres. No me acuerdo si les di la cita donde está este señor. Santiago el menor, las citas aquí se las di. Marcos en la lista de los apóstoles, pues ya, en la lista de los apóstoles lo llama hijo de Alfeo. En la lista de los apóstoles, ya adelantó al padre. Ahora, al pie de la cruz están unas mujeres. Entre ellas está María, pero Marcos inmediatamente dice quién es esta María. María Magdalena, no. María la madre de Santiago el menor, sí. Y de Joset. Entonces Santiago el menor y Joset eran hermanos. Joset. Y de María Salomé, la otra María.
que es llamada la madre de los hijos de Zebedeo. Zebedeo el padre, María Salomé la madre. Lo que nos importa para nuestro caso es que en la lista de los supuestos hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas y Simón, hay dos hermanos que tienen en común a una misma madre, cuyo nombre es María, y los dos hermanos, Santiago el menor y José, según lo apuntó Marcos en la lista de los apóstoles, tienen un padre en común, que es Alfeo. Entonces la misma Biblia desbarata el cuentito. Por lo tanto, de los supuestos 4 hermanos de Jesús, 2 al menos no lo son. Dirá, ay, entonces los otros 2 sí, cálmate. Ya sé bien, Quique, que tú estás echando porras, pero no, eso ya lo en tu iglesia, aquí no. Que son Santiago el menor, el apodado el menor. No deja confundirse con otro, porque ahí está el apodo de él, el menor. Y luego está José, esa T final, que tampoco deja confundirlo con otro de los supuestos hermanos. Entonces, ¿de dónde está el problema? Nada más es atacar a la Santísima Virgen por la famosa palabra hebrea de aj y ajim. Pero ustedes ya saben, si es que tanta Biblia saben, si es que saben tanta Biblia, ajim se usaba para decir cualquier pariente. Aj y ajim. Entonces, si es cualquier pariente, pues puede ser hermano como puede ser primo. ¿Y qué decir de los otros 2, de los supuestos 4 hermanos, Judas y Simón? Bueno, de estos 2 no tenemos ninguna referencia. No podemos inventar nombres ni nada. Pero sí podemos decir una cosa muy importante. ¿Qué es esta? Que los 4 nombres siempre se han presentado como un bloque único. Pero al encontrar el nombre del padre y madre de 2 de ellos, automáticamente el bloque cae por su propio peso. Si los presentaran de 2 en 2, ¿no? Santiago y José, y luego los otros 2, bueno, pues esta mancuerna de 2, ok, fine. Aquí ya no pasó nada, pero queda en pie la otra mancuerna. Pero no, es que no los presentan en 2 mancuernas, los presentan en un bloque de 4. Automáticamente, al desbaratar el bloque de 4, los otros 2 también caen por su propio peso. ¿Sí me expliqué? Siguiendo con Santiago. Santiago era una persona, Santiago el menor, una persona sumamente importante. Hasta Santiago el menor tuvo una aparición especial de Jesús resucitado. 1 Corintios 15:7. Santiago el menor, pues por ser el pariente de nuestro Señor y por los chiqueos que tuvo una aparición del resucitado especial para él, fue nombrado obispo de Jerusalén. Esto nos lo atestigua Eusebio, obispo de Cesarea. Todo un señor historiador, pero en serio. En su obra Historia Eclesiástica, volumen 2, en el párrafo primero, en la columna primera, allí atestigua Eusebio de Cesarea, obispo de Cesarea, que Santiago el menor fue obispo de Jerusalén. También San Pablo encontró en el concilio de Jerusalén a Santiago, a ese Santiago, porque el otro Santiago el mayor ya había muerto, ya había sido decapitado por Herodes. Y los menciona como columna de la iglesia a Santiago, a Cefas, Pedro y a Juan. San Pablo solo lo vio a él y a Cefas en Jerusalén.
Gálatas 2:9. San Pablo pasó a saludarlo antes de embarcarse a Roma. Pasó a saludar a Santiago en Jerusalén. Hechos 21:18. O sea, sigue siendo un tipo que las podía. Finalmente murió en Jerusalén. Por orden del sumo sacerdote judío, lo despeñaron desde lo más alto del templo, pero no se murió. Aguantó vara el hombre, pero luego lo remataron a pedradas. Y ahí murió apedreado. Ok. Yo creo que ahora ustedes se han de estar preguntando, ¿y por qué celebramos a los dos apóstoles juntos? No murieron juntos. Uno murió en Frigia, en Hierápolis, lo que hoy es Turquía. El otro murió en Jerusalén, lugares muy diferentes, en diferente fecha. ¿Por qué? Porque cuando los musulmanes recién fundados por Mahoma empezaron a extenderse por rumbos diferentes, pero siempre cerca de Arabia, pero cada vez más lejos y más lejos y más lejos, a donde llegaban, desacralizaban los entierros cristianos. Sacaban los huesos y los tiraban. Entonces la iglesia, cuando se da cuenta de esto, empezó a sacar los huesos de los más famosos. Primero era identificarlos. No había la técnica que hay ahora para identificar a un muertito. Pero, pues buscando testigos y testimonios, los identificaban. Y así fue como empezaron a mandarlos poco a poco a Roma, a juntarlos allá. Se llegó a hacer una basílica que todavía existe en el año 565, que se llama Basílica de todos los apóstoles. Y conforme encontraban unos huesos de apóstoles, se los llevaban allá. El acarreo de los huesos más o menos duró 100 años y medio por ahí. ¿Por qué? Pues porque no los encontraban, hasta que los encontraban. Y ese fue el caso de estos dos. Casi los encontraron simultáneamente. A Felipe en Betsaida, en el norte de Galilea. Lo bajaron en barca por todo el mar de Galilea, solemnemente, hacia el sur, hasta llegar a Jericó, a la altura de Jericó. Allí lo desembarcan para luego llevarlo a Jerusalén y encontrarse con los huesos de su compadre Santiago. Después a los dos juntos se los llevaron a Cesarea, que es un puerto de mar, y allí juntos los embarcaron y se los llevaron a Roma. Por eso se celebran juntos estos dos apóstoles. Gabriel, hazme el favor de traer el mapa. Miren, aquí este es el Israel de la época de nuestro Señor. A ver, un poquito más. Así, mira. Este azul que está aquí, esta es Galilea. Aquí arriba viene el río Jordán. Aquí desemboca en esta puntita azul, acá arriba. Así es que se lo trajeron en barca solemnemente por Galilea, atravesaron todo el mar y luego siguieron por el río Jordán. El río Jordán desagua en el sur para luego volver a desembocar, pero ya no en el mar estoy hablando, este es otro lago, calma. Este es Galilea, este de aquí, el mar de Galilea. Aquí desembocan, lo pasaron por aquí hasta en donde el río desemboca, o sea, el lago desemboca en el río Jordán nuevamente. Y se lo trajeron todos hasta acá, hasta llegar aquí por el río Jordán, hasta llegar acá a Judea. Aquí está Judea, Samaria, Judea. Más o menos a la altura de Jericó. Y allí, por tierra, se lo llevaron a Jerusalén para encontrarse con Santiago. Y luego de aquí se lo trajeron a Cesarea de Filipo, a Cesarea, que está aquí arriba, y en barco a Roma. Interesante.
Y por eso se quedó la fiesta junta. Porque juntos fueron, los empalmaron juntos en Israel. Y juntos llegaron a Roma. Y juntos los sepultaron. Y por eso quedó junta los dos nombres en esa fiesta de hoy. Thank you, Gabriel. ¿Qué les parece? Ahora ya pasamos a las lecturas. Madre mía. Y ya viene el reloj, ya me está marcando el final de la misa. Bueno, voy a hacerlo lo más breve posible. Primera lectura. Tomada de la primera carta de Corintios 15, del 1 al 8. Esto es para refrescar la personalidad de Santiago el Menor. En la primera lectura de hoy, San Pablo da testimonio de la verdad básica de la fe cristiana. Cristo Jesús resucitó y luego Pablo expone el tema de la resurrección a modo de credo breve. Que Cristo murió, fíjense cómo va enunciando todo, como si fuera un credo. Siempre ha habido muchos credos, pero siempre con la misma esencia. La iglesia luego fijó un credo para evitar que luego la gente le quitara o le pusiera. Esa fue la razón. Pero en un principio hubo muchos credos. Que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que se apareció a Pedro, que luego se le apareció a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos, que más tarde se le apareció a Santiago, el de hoy, que luego se apareció a todos los apóstoles, que luego se me apareció también a mí, dice San Pablo, en el camino de Damasco. Son 9 argumentos, 9 puntos de este credo. Interesante, ¿verdad? El misterio de la resurrección es como la clave del edificio del pensamiento religioso de Pablo. Efectivamente, su cristología, o sea, la doctrina que Pablo enseñaba sobre Cristo, cristología. Su soteriología, la doctrina de la salvación. Su eclesiología, la doctrina de la iglesia, culminan aquí en la resurrección histórica de Cristo Jesús. Todo está enfocado hacia la resurrección. La resurrección histórica de Cristo Jesús. Por eso dice San Pablo, si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación. Y vana también vuestra fe. Si todo queda en la muerte, ¿a qué le estamos tirando? 1 Corintios 15, 14. Se pueden distinguir 3 afirmaciones en el tema de la resurrección. Primera afirmación. La afirmación de la esperanza cristiana en la resurrección en general. Todos vamos a resucitar, todos. Bueno, en el todos caben todos. Pero ¿qué tal si hay excepciones? Segunda afirmación, la afirmación de que esta esperanza de la resurrección se realizará en cada uno de nosotros. Ya no es el todos, sino en cada uno de nosotros. Los que estamos injertados en Cristo por el bautismo. Y que estamos unidos a Él por la gracia. Porque una cosa es estar injertados. El bautismo nos injertó a todos. Hasta Martín Lutero. ¿Y la gracia dónde está? Porque puede ser que seas un injerto muerto. Tercera esperanza o tercera afirmación de la esperanza. La afirmación de que nadie, absolutamente nadie, quedará en la sepultura. Nadie.
todo cuerpo se unirá a su alma, y toda alma se unirá a su cuerpo. Ahora bien, su destino final y eterno dependerá del juicio personal que Cristo Jesús, justo juez, haga sobre cada ser humano. También los que dicen, yo no creo en la resurrección, pues aunque no creas vas a resucitar. Como tantas personas de la farándula, del cine, de la telenovela, y no, yo no creo. Oh, ¿y tú quién eres para no creer? Pues aunque no quieras, vas a resucitar, para que se te quite el hipo. ¿Y en qué se basa San Pablo para hablar de nuestra futura resurrección? Fíjense cómo habló. Primero, en general, todos. En la palabra todos, pues caben todos, ¿no? Pero es muy baja. Pero luego ya San Pablo dice, todos y cada uno vamos a resucitar. Los bautizados, los que estén en gracia de Dios. Y los que no están en gracia de Dios, los que no están injertados, ¿qué? Ahora, aquí afirma, todo mundo va a resucitar. Nadie se va a quedar en la sepultura. Nadie. Se les va a acabar la chamba a los sepultureros. ¿Pero en qué se basa San Pablo? Si San Pablo llegó al último entre los apóstoles, es una buena pregunta, ¿no? Pablo pudo haberse contentado con referencias a una revelación personal relativa a esta materia, como en lo que le pasó cuando escribió el primer documento escrito del Nuevo Testamento, que es la primera carta a los tesalonicenses, escrita más o menos en el año 51. ¿De dónde sacó la información Pablo? Si no había ningún documento escrito. Y Pablo llegó al último. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo la información? Ciertamente el Señor lo habrá ayudado con alguna revelación. También aquí vamos a pensar en esto. Como en 1 Tesalonicenses Pablo habla de la muerte, pues en esa revelación de la muerte, ahí entró también la revelación de la resurrección. Pero también Pablo se basó en hechos históricos preciosos de la misma resurrección de Cristo Jesús, de los cuales hechos históricos muchos cristianos fueron testigos especiales, como lo fue Santiago el Menor, cuya memoria hoy celebramos. Así es que San Pablo, ni tonto ni perezoso, dijo, déjame echar mano de los que lo vieron. Y ahí va el chisme. Chisme santo, lógico está. ¿Verdad que dime, resucitó Jesús? Sí. ¿Lo viste tú? Sí. ¿Lo aseguras? Sí. Ah, ok. Ya. Esa fue la otra información que tuvo Pablo. La primera, pues ciertamente el Señor le inspiró a algo. ¿Cuánto fue de algo? Pues quién sabe. Pero si no lo hubiera inspirado el Señor, no habría escrito la primera carta a los tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento. ¿De dónde habría echado mano San Pablo? Y luego, pues Pablo era de carácter muy práctico y echa mano de los testigos, los que vieron a Jesús resucitado. Finalmente, la experiencia personal e íntima que tuvo Pablo en el momento de su conversión, cuando Jesús le dice a Saúl de Tarso, todavía Saúl de Tarso, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saúl respondió, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9, del 4 al 5. De aquí San Pablo saca varias conclusiones teológicas, como estas dos. Todo cristiano es la continuación de Cristo Jesús, y por eso lo de la resurrección. Claro, ¿por qué me persigues? Ya había muerto Jesús, ya había resucitado. Varios años después, San Pablo persigue a los cristianos y Jesús les reclama, ¿por qué me persigues? Es que Cristo sigue vivo en cada uno de nosotros. El otro argumento que saca San Pablo, todo lo que se hace a los discípulos
por el nombre de Jesús, se hace al mismo Jesús. Dice Jesús, quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Mateo 10:40. Por eso, si Pablo afirma, Cristo ha resucitado, nosotros vamos a resucitar con él. ¿Qué les parece? No hay que hablar. Gracias. Evangelio. El evangelio va para Felipe, o por Felipe. Juan 14, del 6 al 14. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Juan 14, 8. Jesús habla frecuentemente en el cuarto evangelio de su relación con el Padre, de su unión con Él, de ser el enviado del Padre, de ser el Hijo de Dios, etc. Pero los discípulos, representados ahora por Felipe, querrían ahora algo más inmediato. Una visión directa del Padre para ellos. Casi nada. No eran tan tontos los nenes estos, ¿verdad? La petición de Felipe es contraria a la afirmación establecida ya en el prólogo del Evangelio de Juan, donde Juan nos dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan 1:18. El deseo natural de ver a Dios, de entrar en contacto directo con Él, cara a cara, mediante una visión semejante a aquellas con que vemos a otras personas, es objeto, es contraria al modo que Dios ha elegido para su presentación al hombre. Nosotros hemos elegido esa manera de encontrarnos con el Señor, porque es la manera como nos encontramos con las demás personas. Es la manera de nuestra experiencia, ver a la persona directamente. Pero Dios dice, no, todavía no. No es el tiempo. Eso será hasta que estemos en el seno del Padre Dios, con Jesús y el Espíritu Santo. Entonces lo veremos cara a cara, como afirma Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Mientras tanto, nuestra visión de Dios es indirecta. Nuestra visión con las personas es directa. Y quisiéramos una visión de ese tipo. No. Por el momento es indirecta. Luego será directa. Cuando ya estemos cara a cara con Él. En la visión beatífica. Pero mientras tanto, la visión que queremos con Dios nos llega a través de su palabra. ¿Y quién es la palabra del Padre? Cristo Jesús. En el entorno en el que se mueve el cuarto evangelio, era natural el deseo de la visión directa de Dios. Jesús ya los tenía más que afiladitos, hablándole del Padre, el Padre, el Padre. Jesús hablaba a los discípulos tomando en cuenta que Él estaba viéndolo. Por eso los apóstoles se quedaron con esa impresión. Cualquier chico rato vamos a ver también nosotros al Padre. Para centrar debidamente esta cuestión de la visión directa de Dios, es de vital importancia recordar que en el cuarto evangelio, el verbo ver, el verbo conocer, el verbo creer, son prácticamente verbos sinónimos, significan lo mismo. Para nosotros no, ver con los ojos, conocer con el intelecto, creer con el corazón, pero a la hora de la hora, hablando de Dios, es la misma historia. Son prácticamente sinónimos. Por eso la petición de Felipe estaba fuera de lugar. No necesitas verlo. Lo puedes ver conociéndolo. Lo puedes ver creyendo en Él. Efectivamente, Felipe pedía una visión directa de Dios.
Ahora bien, esa visión que pedía el apóstol Felipe para gozar de ella desde esta vida, según el Evangelio de Juan, se logra mediante la obediencia filial al Padre. Se logra esa visión con el conocimiento de la palabra. Se logra esa visión con nuestro amor al Padre y sobre todo con nuestra unión íntima y vital con Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿cuántas veces uno le sacatea esto? Obediencia al Padre. Ay, no. Yo hago lo que yo quiero hacer. Soy free country, free speech, free expression y free tu abuela también. Y es que Jesús, el Hijo de Dios, es uno con el Padre. Juan 10:30. Jesús es el Hijo único de Dios, completamente obediente a su Padre Dios. Si no somos obedientes al Padre Dios, ¿cómo quieres ver al Padre? Y es que Jesús, el obediente al Padre, ha realizado el proyecto de salvación que el Padre Dios le encomendó, reflejando en su visión el plan de amor que el Padre tiene para comunicarle su misma vida divina a la humanidad. ¿Cómo quieres ver a Dios si no lo obedeces? Ustedes que tienen la experiencia de los enamorados, ¿no veían a su Jana, aun estando ausente? Tanto lo amaban, tanto la amaban, que hasta les parecía que estaba presente. Reflexión. Ya ven cómo dice esta cosa brevísima. Me dio mucha lástima, pero pues. En la medida en que aumente nuestro conocimiento, nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra unión con Cristo Jesús, aumentará en nosotros, aún en esta tierra, el conocimiento y la visión de Dios. Así es que la visión de Dios no es una cuestión que de repente se nos va a aparecer. No. La tenemos que ir ganando. A la vez que vamos profundizando en el conocimiento, en la obediencia, en el amor y en la unión con Cristo Jesús. Por eso, la petición del apóstol Felipe estaba totalmente fuera de lugar. Porque su petición que le hace a Jesús indicaba que no había comprendido la relación existente entre Jesús y el Padre. ¿Y cuál es la relación existente entre Jesús y el Padre? Que son uno. Que son uno. Y mientras tanto no comprendamos también nosotros que Jesús y el Padre son uno, va a decir, pues, ok, a Jesucristo ya lo vi, ahora quiero ver al Padre. No, porque al hacer esa dicotomía, esa división, estás dando a entender que una cosa es el Padre y otra cosa es Jesús. Cuando no, cuando son uno. Déjenme acabar con una frase solemne, con esta. El Padre y yo somos uno. Como está en el texto original griego de Juan. Ego kai ho pater en esmen. El yo y el Padre, uno somos. Ese es el orden de las palabras. Ego kai ho pater en esmen. Esto mismo lo tradujo San Jerónimo al latín. Ego et pater unum sumus. El Padre y yo somos uno. En hebreo, ve'abi bihab akol. El Padre y yo somos uno. Akol, uno.
Hay un canto, ¿no? Donde sale Jacob. Bueno, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dejen el teléfono que zumbe, que toque, por quién sabe quién será, pero estamos en misa y el movimiento de las personas ahí salen en el asunto. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos por todas nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos por todas nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos vivir nuestra fe con un corazón puro y sincero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles, como Felipe y Santiago, lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tus hijos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, como el coronavirus, y de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, de nosotros. De nosotros ten piedad, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Jesús está aquí. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Jesús está aquí, lo vengo a recibir en la comunión. Todo es posible, Jesús está aquí, Jesús está aquí.
Oremos. Purifica, Señor, nuestros corazones por este sacramento que acabamos de recibir, para que contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo creo que más de algunos se habrá preguntado. En México existe mucho la devoción al apóstol Santiago. Y hay dos apóstoles que son Santiago. ¿A cuál de los dos se refiere la devoción de México? A la de Santiago el Mayor, el hermano de Juan. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago el Mayor es patrono de España. Y España, claro, no iba a propagar la devoción al otro Santiago. Propagó la devoción al Santiago de España. Bueno, de España porque ahí estuvo él evangelizando también. Así es que si conocen algún Santiago que sea latino, seguramente es el otro Santiago, no el de hoy. Que quede puntualizada la cosa. Pero fíjense una cosa interesante. España se propuso propagar la devoción a Santiago, y sí hay muchísimos lugares que se llaman Santiago, personas y todo. Pero nadie le ha ganado en México a la devoción de San Francisco de Asís. Ha sido el santo más popular, es el santo más popular. Incluso más popular que el mismo Pablo. A pesar de que Pablo es Pablo. Sin embargo, el santo popular de México siempre ha sido San Francisco de Asís. Y luego Santiago, pero el hermano de Juan. El otro Santiago. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Tomado de la mano